Buenos días, vamos a seguir con la lectura y comentario del capítulo 3, las ilusiones del ego, en su apartado 2, su capítulo 2, el ego y la falsa autonomía. Es otro de los capítulos, es otro de los subcapítulos largos, pero vamos a ver si lo hacemos ameno. Es más sencillo que el anterior. Dice, es razonable preguntarse ¿cómo pudo la mente haber inventado al ego? Es razonable, pero qué poquitas veces te haces la pregunta. Solo cuando empiezas a investigar en tu mente, a ver su funcionamiento y su composición, puedes hacerte esta pregunta. Pero dice que es razonable hacernos esa pregunta. De hecho, es la mejor pregunta que te puedes hacer. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. Qué cosa tan buena lo que dice. Nuestro ego no existiría si los errores que hicimos en el pasado no siguieran vigentes ahora. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no necesita ningún ejemplo. Vamos a girar la mente. El pensamiento abstracto, que no está en este mundo, es pertinente al conocimiento. Nadie piense que aquí piensa en abstracto. Muchas veces utilizamos lo de ser objetivo o ser subjetivo. Es imposible aquí ser objetivo. Mientras tengamos un cuerpo, aquí no es nadie objetivo. Pero damos por hecho y dejamos correr la lengua en este sentido sin analizar en absoluto las cosas. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento y el conocimiento no está aquí, porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no necesita ningún ejemplo. El conocimiento es el conocimiento y se comprende todo porque es algo innato, está en nosotros. Y no hace falta ejemplos para que compare cosas con cosas para que el conocimiento llegue a nosotros, porque el conocimiento es directo. Dice, la percepción, por otra parte, es siempre específica y por tanto concreta. Aquí solo hay percepción. Dice, todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo. Equivale el ego con el yo. Aquí pone al mismo nivel el ego con el yo. Entonces, cuando nosotros decimos amate a ti mismo, ya empezamos a sospechar de dónde viene esto, porque si el ego lo equipara con el yo, ya vamos a empezar a sospechar. Dice, todo el mundo inventa un ego y un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. Esto ya lo sabemos, que nosotros somos completamente inestables, porque estamos agarrados de la mano del ego completamente, aunque ni nos imaginemos. Y no nos lo imaginamos porque como es nuestro estado natural, pues no nos damos de cuenta que estamos ahí enganchados. Continúa diciendo, también inventa un ego para cada persona a la que percibe. Nosotros participamos del ego de las personas a las que percibimos, el cual es igualmente variable. Dice, su iteración entre tu ego y el ego que inventas para el otro altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable. Nuestra iteración con el ego que nosotros hemos hecho para las personas que vemos es un proceso que nos altera a ambos. Ya sabemos que nos altera el ego de las otras personas. Ya lo sabemos, pero es el ego que hemos puesto nosotros en esas personas con lo que nos relacionamos. El matiz cuando nosotros estamos alterados por el ego de alguien, no es que tenga un ego muy grande, es que le hemos colocado un ego muy grande o un ego que nos saca de quicio a nosotros, pero no es la otra persona en sí lo que nos altera, sino el ego que nosotros hemos puesto en esa persona. Dice, es importante darse cuenta de esta alteración. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Nos pone de los nervios
un hermano en concreto solo con pensar en él. No hace falta que le tengamos al lado. Eso es lo que dice. ¿O no? Dice, a continuación dice que pensar de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. Eso es lo que dice aquí. Dice, tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Catastrófico. Ay, esto qué bonito. Cuando repudiaste, vamos a quedarnos con esto que dice, cuando repudiaste al conocimiento, que es algo que hemos olvidado y que me alegro muchísimo del libro que hay aquí de El amor abandonado, porque fue lo que hicimos, repudiar al conocimiento, abandonar al amor. Cuando repudiamos, y ahí está la experiencia mía personal de que repudiamos al conocimiento. Ahí está cuando nosotros abandonamos el amor, en una experiencia mía personal que he podido rescatar del olvido. Cuando repudiaste el conocimiento fue como si nunca lo hubieses tenido. Cuando repudiaste al amor, te quedaste sin él completamente y lo que tienes no es amor, es cualquier otra cosa. Cuando repudiaste el conocimiento fue como si nunca lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar de que eso es lo que en realidad ocurre. Nosotros no tenemos conocimiento. Todo lo que vamos creyendo como que es verdad va cambiando a lo largo del tiempo. Dice, y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. Todo el tiempo estamos viviendo en el repudio del amor, del conocimiento que dice aquí. Todo el tiempo. ¿Y cómo es posible que esto sea? Pues mira, esto es la constancia de tu forma de vida aquí. Continúa diciendo, piensa en el amor que los animales, esto es espectacular, piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que tienen de protegerlas. Esto se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en la que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Fíjate lo que dice aquí. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. Y ahora dice, la manera en que reacciones ante tu ego, ante las creaciones, entre comillas, de tu ego, es similar a cómo reacciona Dios ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarías ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. La manera que tenemos, cómo reaccionamos ante nuestros inventos, ante nuestras falsas creaciones aquí en el mundo, protegiéndolas, porque creemos que forman parte de nosotros, va a ser igual que la que nosotros tendremos cuando conectemos con nuestras auténticas reacciones en el cielo, lo mismo. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reacciones ante el ego, sino de lo que tú crees ser. Si creemos que somos parte de este sueño, vamos a reaccionar con amor, con protección y con caridad ante las figuras de este sueño. Esto es lo que nos está diciendo. Creer es una función del ego, mientras que tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde un punto de vista del ego. Creer es una función del ego, que no conocer. La diferencia entre creer
y conocer, pues es fundamental. Entonces, creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, mientras nuestro origen no sea conocido a través del conocimiento, sino de una creencia, seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. Y continúa diciendo, la creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Aquí hay una sutileza que no quiero que se pierda. La creencia, desde este nivel, de que hay otra forma de percibir más sublime, es la idea más sublime que el ego puede aceptar. Y hay, aunque sea sutilmente, viene a sugerir el ego que no es el ser, que el ego no es todo lo que existe, porque hay otra forma de percibir. ¿Se entiende, verdad? Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso. Que nos muevan las cuestiones que damos por firmes aquí es un proceso doloroso. Que nos remuevan los cimientos de nuestro sistema de pensamiento es un proceso doloroso. Aunque no hay nada más lejos de la verdad, no lo es. Doloroso es sostener el sistema este de pensamiento del ego, en el cual el sufrimiento y la muerte están a la orden del día. Continúa explicándolo. Dice, los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no lo hicieran podrían lastimarse. En ese sentido todavía eres un bebé. Te gusta jugar con las tijeras. Y que te quiten las tijeras te parece más doloroso que te dejen jugar con ellas. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación. Y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Igual que un niño. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar con el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son inseparables. Mira qué bonito esto dice. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, en otro momento, tú acordaste cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Tú dijiste sí al plan de Dios para la salvación. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas porque están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que en desenlace es tan seguro como Dios. Eso es lo único que hay escrito, el desenlace que escribió Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Parece que ha cambiado. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna manera vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de lo que das. Está explicando de qué manera el ego le parece la caridad. Cuando das, consideras que algo has perdido, con lo cual, en este caso, solamente das cuando piensas que vas a obtener algo a cambio que te gusta más. Dar para obtener es una ley ineludible del ego que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de escasez, que es la creencia que le dio origen.
Muchas veces dice el curso, este es un mundo de la escasez. Y aquí estamos siempre peleando por el espacio que vivimos, por la comida que nos comemos. Siempre estamos peleando por eso, por la escasez. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. Dar consistencia a los egos de los demás refuerza la nuestra. Dice, el amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto temporalmente menos inclinado a depredar. Ese amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real, ¿verdad? Amor propio. Ese amor propio es siempre vulnerable a una experiencia, es siempre vulnerable a experimentar tensión. Nuestro amor propio sigue estando en peligro. Término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. El ego fue engendrado como sustituto de la abundancia. El ego fue engendrado como sustituto del cielo. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió de su sistema de pensamiento. Dice, los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Los apetitos son necesarios, son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Mediante los apetitos conocemos nuestros límites, nuestras definiciones, nuestra existencia. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como del de las llamadas necesidades más elevadas del ego. Mira, el origen de los apetitos corporales no es físico. El origen de los apetitos corporales no es físico. Hemos dicho muchas veces que el cuerpo es neutral, no puede tener hambre, ni frío, ni nada. Y aquí dice, el origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Qué párrafo tan denso. Empieza diciendo que los apetitos corporales su origen no es físico. Y explica, el ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Esa carencia la trata de satisfacer, utiliza el cuerpo para satisfacerla, esa carencia del cuerpo, esa carencia que siente el ego porque salió de la escasez, la trata de satisfacer con el cuerpo, comiendo, durmiendo, rodeándose de personas. Dice, pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente. La mente está confundida. Le compró al ego el cuento de que puede satisfacerse a través del cuerpo. Y entonces la mente hace funcionar al cuerpo para que cumpla las carencias que el propio ego siente. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida de lo que puede llegar a ser cierto.
La mente que está dormida está completamente confundida. La mente que se pone al servicio del espíritu está completamente confundida de lo que es real y de lo que no es. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. Búscate tú la vida. No esperes que los demás hagan nada por ti. No esperes que los demás te quieran. Procúrate tu cariño. No esperes que los demás te ayuden. Procúrate tú lo que necesites. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree él mismo que se originó. El ego piensa que se autocreó. Y de ahí todas las cosas que necesita, procura conseguírselas él, juntándose con alguien y robándole, o de alguna manera financiándose, autofinanciarse. Dice, es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse o atacarlos en una demostración igualmente de fuerza. En una demostración débil de fuerza. Nuestra dependencia de nosotros mismos supone una debilidad grande y un temor. Seremos capaces, seremos capaces, seremos capaces. Y entonces el ego lo único que puede hacer es asociarse con otros para autoafirmarse o para atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo esto, pues esa premisa es su base. Es decir, el ego nunca se va a enterar de su pena. El ego nunca se va a enterar del mal plan que lo sostiene. El ego nunca va a poder cuestionar su sistema de pensamiento. El ego es la creencia de que la mente... El ego es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Búscate tú la vida. No confíes en nadie. Procúrate tú, tu comida, tu cariño, tu espacio, tu perdón. El ego es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. ¿Sabéis cuándo ocurre esto? Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu son inútiles. ¿Cuántas veces habéis oído vosotros? Siente tu dolor, abraza tu dolor, haz lo tuyo y desde tu presencia santifícalo. Así debe ser, lo hemos oído. Por gurús y por todos los sitios. Identifícate, santifícate. Eso es lo que dice aquí. Ese es el esfuerzo del ego por tratar de que el espíritu lo bendiga, de que lo reconozca, pero es completamente inútil. Por mucho que tú hables, no vas a conseguir que la separación sea real. Por mucho que tú hables, el espíritu no va a purificar, ni santificar, ni reconocer la falsa creación. Por mucho que tú hagas, no vas a poder unir los dos niveles inseparables que hay, el de la realidad y el del sueño. Jamás tu presencia, que la tienes con mayúscula, va a reconocer tu sufrimiento porque no es de Dios y está en otro plano. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y así establecer su propia existencia son inútiles. Así es como lo hace. Queriendo traer el cielo a la tierra no va a ser posible. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. No lo ataca porque es que ni lo ve. No lo puede concebir su existencia. Si la concibiera lo haría real. Y dice, aunque el ego tampoco se percata del espíritu, porque no puede comprender el conocimiento, la perfección, la verdad, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Tiene una percepción en algún lugar, hay algún lugar que yo no ocupo. Hay una contestación
a la totalidad de mi ser. Dice, por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Dice, las creaciones de Dios no crean mitos. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. El Hijo de Dios, una creación de Dios, puede hacer un esfuerzo creativo, puede manipular la creación y convertirla en mitología. Dice, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición, que lo que fabrica deja de ser creativo. Cuando las creaciones de Dios, nosotros, tenemos una mala praxis creando, lo hacemos de una manera desafortunada, aquí le llama, nos esforzamos en la creación, esto se puede convertir en mitología, la creación se puede convertir en mitología, y lo que ocurre cuando se convierte en mitología nuestra capacidad de creación es que lo que creamos no es creativo. Sin embargo, en el cielo las creaciones siguen siendo creativas y la creación continúa. Aquí no. Dice, los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Y las formas que adoptan son tan ambiguas y de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Todo lo que deriva de la mitología, que aquí la define como una creación forzada, es decir, que se sale de las pautas de la creación del cielo, todo está envuelto en una connotación del bien y el mal que tiene una lucha interna con unos finales aterradores. Este es el mundo. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. La magia es algo propia del ego, los milagros del espíritu, la magia propia del ego. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. Anda, que no hemos leído cuentos sobre la creación. Todos son mitológicos desde el ego, que tienen alguna parte de conexión o de aproximación con lo que pudo ser en la realidad, pero que no sirven como ejemplo en el 99% de los casos. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes... Ay, perdón, que me he cambiado de párrafo. Dice, la llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Dice, este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento, antes del nacimiento físico. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida del ego. Mira lo que dice. Los más religiosos, entre comillas, las más religiosas manifestaciones del ego, puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de la vida del ego. Todos los gurús que andan diciendo esto están inspirados por el ego. Así hacen las interpretaciones que hacen de lo que ellos han vivido. Los más religiosos, está hablando de las expresiones del ego, de los mitos basados en el ego,
puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de la vida del ego. ¿Esto se ha entendido perfectamente? ¿Sabéis de dónde viene esto? Dice, algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso de tiempo. Por este lapso de tiempo vivido en el mundo. Voy a volverlo a repetir porque no tiene desperdicio. Los mitos más religiosos basados en el ego, puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de la vida del ego. Es lo más que llega. Dice, algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. Está describiendo tantos movimientos religiosos que dice esto. Esos movimientos religiosos están inspirados en el ego. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro, por lo tanto no tiene que ser rescatado. ¿Se ha entendido? Todos piensan que aquí que el alma puede ser castigada por lo que ha hecho aquí, tiene que penar, volver a reencarnarse, un montón de cosas, pero sale diciendo, la salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro, por lo tanto no tiene que ser rescatado. O sea, la contrapartida del conocimiento a la idea tan extendida de que el alma existía antes y seguirá existiendo después de esto que llamamos vida, y que incluso puede ser castigada por las cosas malas que haya hecho en esta vida, la contrapartida es esta otra frase, la salvación no es aplicable al espíritu, al alma, puesto que no está en peligro, por lo tanto no tiene necesidad de ser rescatada. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser restaurada. La salvación es la mentalidad uno, porque en la mentalidad uno no está de consejero el ego, está el Espíritu, lo vamos a leer ahora. Y la mentalidad recta es el paso previo para volvernos a la mentalidad uno, que es la mentalidad real del Espíritu Santo. Dice, la mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque. Por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. Y ahora dice, el ego no puede sobrevivir sin emitir juicios. Por consiguiente, se abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. La salvación la identifica con la mentalidad recta. Recuerdo que la mentalidad recta es la parte de la mente que está asistida por el Espíritu Santo. La mentalidad recta da paso al siguiente paso, en el que el ataque es imposible, con lo cual el ego se queda sin actividad y desaparece. Y entonces la mente solo tiene una dirección por la que caminar, hacia el conocimiento. Y es automática, dice. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Corregir la percepción está en el tiempo. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento. Hay que corregir la percepción errónea, porque mientras estemos enrollados en la percepción errónea y creamos en la percepción errónea, en la lucha que la percepción errónea supone, en la lucha por la supervivencia, en la lucha por buscar un espacio, el conocimiento está opacado. Mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. Hay que corregir la percepción errónea porque es una barrera para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna o recta es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. ¡Ay, qué bonito es esto! El valor de la percepción correcta reside en la conclusión de que toda percepción es innecesaria. Cuando estemos en la mente recta nos daremos cuenta que no tenemos por qué seguir percibiendo.
No tenemos por qué seguir percibiendo, porque está el conocimiento ahí nuestro. No necesitamos los sentidos para percibir. ¿Para qué queremos percibir si el conocimiento es nuestro y está a nuestro lado? Pero que esto se entienda. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Una buena pregunta. Y dice, es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes esto que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Mira lo que dice. ¿Quién es ese tú que vive en este mundo? Y te explica, el espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. A mí cuando habla de esta manera, que el espíritu es inmortal, me gusta cambiar. El espíritu es eterno y la eternidad es un estado permanente. Porque no me gusta meter en la muerte con el espíritu, ¿sí? No conoce la muerte ni la inmortalidad, pero lo dice en algunas partes del curso. El espíritu es tan verdadero ahora como lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. ¿Quién eres el tú que vive aquí entonces? Si el espíritu es eterno y vive intemporalmente, ¿quién es ese tú que se hace esa pregunta? No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándola con su opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier cosa que la mente pueda entender. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Si tu espíritu, que es lo único real en ti, es eterno y vive fuera de este tiempo. El ego y la falsa autonomía nos está contando aquí características del ego. Cuando tú repudiaste el conocimiento fue como si nunca lo hubieses tenido. Es algo que se nos va de las manos. Nunca dejamos de saber lo que es el conocimiento. Dejamos de saber lo que es vivir en un estado donde todo se conozca, que no haya sorpresas, que no tengamos que pensar en cómo sortear un problema. El conocimiento se nos fue completamente. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Bueno, espero que se haya entendido. Mañana estamos con el siguiente, amor sin conflicto. Un milagro para todos vosotros. En nombre de Jesús.